Buenos días chicos, vamos a tener nuestra clase de literatura. Espero que estén bien, espero que nos volvamos a reunir pronto, ya nos estaremos comunicando, coordinando para una tal vez reunión virtual y ya estaremos ahí conversando de algunas cosas que son necesarias de hablar. Hoy vamos a ver en nuestra clase de literatura la continuación de lo que estamos estudiando este año. Recuerda que este año estamos estudiando todo lo que es la literatura española, la literatura de España. ¿Por qué? Porque España, país europeo, obviamente con una civilización más ordenada, por ser antigua, y a la vez de donde el idioma que tenemos ahora pues vino, nos ayuda a entender un poco cómo fue el avance de las corrientes literarias, porque lo que se adaptaba en España terminaba llegando a América, a veces con 50 años de tardía, pero llegaba a América. Entonces había hasta cierto tiempo de la historia, había una influencia de lo que en España pasaba y llegaba a América hispánica, hasta que se equiparan las cosas y de América ya más bien empiezan a influenciarse los escritores españoles. También llegó así. Vamos a ver hoy a la novela picaresca. A ver, ¿de dónde viene este tema? Este tema viene de la clase anterior y vimos el realismo literario. Y en el realismo literario vimos cómo fue la lírica renacentista, la narrativa renacentista y la dramática renacentista. Y la clase pasada vimos nosotros a Garcilaso de la Vega con las églogas, con Salicio y Nemoroso, ¿sí? Y también dejamos visto de que en este tiempo, en la narrativa, pues también sobresale en gran manera por la presencia de dos ramas narrativas que hacen grande a este siglo de la literatura española. Primero, la novela picaresca y segundo, por la novela moderna con Miguel de Cervantes Saavedra. Hoy nos vamos a ocupar de lo que es la novela picaresca. ¿Listo? Pues como tenemos una duda aquí, obviamente esto nace en España, ¿no? Es propio de España, siglo XVI, y se caracteriza por ese acentuado realismo de esta novela. La novela picaresca es una novela que refleja la vida que están llevando las personas de esa época. Y uno pensaría de que España vivía pues en momentos de gran auge monetario y toda la gente rica, debido a que eran los posteriores años a la conquista de América, del Perú también, y por ello se llevaban todas las riquezas del Perú hacia España. Y eso era cierto, pero lo que trajo consigo los posteriores años fueron las luchas internas, los malos manejos de los propios españoles de las riquezas que le llegaron gratis, provocando miseria. Las guerras en que se metía España con otros países, con otras potencias, provocaron miseria y más miseria. Esta es una novela que va a mostrar con realismo cómo vivía el común ciudadano español, donde muchas veces tenía que el niño, si era huérfano, terminaba siendo ofrecido para ser el criado de alguien, y que la única paga que buscaban con ello era que ese niño tuviera una casa y un plato de comida, y por eso el niño podía ir y ser de sirviente de cualquier extraño que se encontrase. Esta novela es realista. En esta novela vemos plasmados los males de la sociedad de esa época, y también vemos cómo se le trata al postergado. ¿Quién era el postergado? Aquí los que más sufrían eran los huérfanos. Como vamos a ver en la novela picaresca, el pícaro es un huérfano que va a intentar sobrevivir a un mundo que no lo recibe con amabilidad. No hay aquí actos de bondad muy notorios, sino que el niño o la niña tienen que adaptarse a ese mundo que le es hostil, ¿sí? Y por ello vemos que la astucia va a primar en este tipo de novelas. El pícaro es un tipo astuto, ingenioso, pero también es perezoso y aventurero. Esa es la característica de los pícaros de las novelas picarescas.
Porque ellos, a ver, no son chicos callados. Si empiezan su historia siendo tal vez tranquilos y serenos, la vida les va enseñando de que deben ser más atrevidos, más astutos. Pero a la vez también se nota que esa limitación, obtienen lo que quieren y ahí no se esfuerzan más. Y sobreviven, viven para el día, ¿no? Viven para el día, logran obtener su comida y lo básico, de ahí la pereza. ¿Sí? La obra máxima de este género pues, es El Lazarillo de Tormes. ¿Cuál es la obra principal de la novela picaresca? El Lazarillo de Tormes, ¿sí? Que lo vamos a estudiar. La novela picaresca es precursora también de la novela moderna. ¿Sí? Muchos críticos literarios hacen énfasis en eso. Porque, a ver, lo cierto es que la novela picaresca con la novela moderna coexistieron juntas, pero ya las anteriores muestras de lo que era la novela picaresca fueron de alguna manera mostrando el camino a seguir por la novela moderna, y su autor máximo es, el autor máximo de este género, obviamente, Cervantes Saavedra con El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es su obra. ¿Cuáles son las características de este tipo de novelas? ¿Qué lo caracteriza? Yo lo tengo aquí, el resumen. A ver, característico de las novelas picarescas, el realismo. El realismo es parte de esta novela en contraposición de lo que era la antigua novela caballeresca. La novela de caballería pues era la historia de un hombre perfecto, con cualidades perfectas. Sí, era soldado, era poeta, y que iba de un lugar a otro buscando a quién ayudar, y si encontraba una doncella con mayor razón la ayudaba, ¿sí? Y en la novela caballeresca el personaje principal pues era un caballero. En cambio, en la novela picaresca pues el personaje principal va a ser el olvidado de la sociedad. Esta novela es realista porque no solo habla de un personaje que es real, que es el que vive en esa época, sino que también condena los males reales de la sociedad de ese momento. Su característica es ser pesimista. ¿Por qué? Porque es triste ver la situación en que viven los personajes de estas novelas. ¿Sí? Olvidados, casi regalados por sus padres, maltratados por sus amos, ¿sí? Buscando la comida como sea. En realidad es una novela un tanto pesimista, porque a la vez también muestra una sociedad que no hace mucho por querer mejorar, para salir de ese mal, de esa falta de bondad de las personas. Tiene por característica tener personajes marginales. Claro, aquí los personajes principales no son el caballero, ni la doncella, ni el rey, no. Los personajes principales son la gente sencilla y el pícaro sobre todo. Ese muchacho que va hasta mentir y robar tal vez con tal de sobrevivir y no morir de hambre. ¿Sí? Sus personajes principales son esos. A la vez también tiene por característica el relato innovador. ¿Por qué? Porque crea una nueva novela. Esta novela es una novela corta, pero con capítulos muy atrevidos y a la vez muy dinámicos, ¿sí? Y por último tiene una intención satírica, claro. Este tipo de novela lo que hace es condenar la forma en que se está desarrollando la sociedad de esa época. Es una crítica a cómo el hombre de España de ese siglo termina pues dejando al olvido su familia por buscar la riqueza. Es una crítica terrible contra la sociedad, y no solo contra la sociedad, sino contra la Iglesia Católica de ese momento, porque el mismo Lazarillo de Tormes va a criticar duramente a los monjes y clérigos de la Iglesia Católica de esos tiempos. ¿Sí? Principales relatos picarescos, obviamente Lazarillo de Tormes, que es de autor anónimo, encabeza la lista, pero también Miguel de Cervantes Saavedra escribió novela picaresca, ¿sí? Rinconete y Cortadillo es una novela donde cuentan de dos huérfanos que igual van a intentar sobrevivir en un mundo que no los acepta. Historia de la vida del buscón Don Pablo es una obra de Francisco de Quevedo, también igual, es un muchacho huérfano que tiene que buscar cómo sobrevivir. Y por último, El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara,
también la historia de otro, pues, de otro marginal que tiene que al final salir como sea y sobrevivir. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver ahora? Veamos a Lazarillo de Tormes, que es la muestra palpable de este tipo de novela picaresca. Autor anónimo. No sabemos y no se sabe quién es el autor de esta obra. Se presume que fue a propósito, que no sé, el que escribió y creó esta obra no firmara su obra literaria. ¿Por qué? Porque esa obra trae muchas críticas a la Iglesia Católica y a los gobernantes de la sociedad. No le convenía al autor hacerse conocer porque si no terminaba en manos de la Inquisición. Entonces, sea por esa razón o a la vez también por no querer mostrar que era su vida, porque la obra está escrita en primera persona, entonces hicieron de que esa obra fuera publicada en el anonimato. Pertenece al género narrativo, claro, porque es una novela, y de especie, pues la novela picaresca, es una novela picaresca. Tema principal de esta obra, la solución de los problemas basándose en la habilidad y en la astucia. ¿Qué es el mensaje principal que esta obra puede darnos a conocer? Es la astucia, es el hecho de que todos tenemos la oportunidad de poder sobresalir. A algunos les cuesta más y que a otros, pero el astuto, el vivo, el que no se resigna, es el que triunfa. Ese es el mensaje, la idea principal de Lazarillo de Tormes. Como idea secundaria vamos a encontrar obviamente la explotación, por ejemplo, cada amo al que llega el Lazarillo, por ejemplo, lo aceptan y no lo tratan bien. El trato era: yo te sirvo, pero tú me das comida y me das un techo. Y muchos de los amos que presenta Lazarillo en su novela son gente que lo maltrata más bien y, no le da, y ni siquiera les da de comer. El engaño es parte de esta novela, se ve mucho el engaño, hasta el mismo engaño de Lazarillo hacia su amo, sobre todo el principal. El sufrimiento es parte notoria de esta obra. Personajes: el Lazarillo de Tormes, el ciego y el clérigo. A ver, hablemos de esta historia, chicos, antes de pasar a los personajes. ¿De qué trata el Lazarillo de Tormes? Bien, el Lazarillo de Tormes es la historia de un muchacho que va a ser entregado a un hombre, a un mendigo ciego. La mamá lo entrega para que lo tenga como su criado, porque la mamá no lo puede criar ya más, tiene otros hijos, ha pasado penurias. La novela empieza hablando de Lazarillo, que es su padre, que vivía con su padre por un tiempo hasta que se lo llevaron preso, acusado de un delito. La mamá de Lázaro queda pues en la miseria, no sabiendo cómo alimentar a sus hijos. También empieza a andar en malos caminos, termina conviviendo con un hombre de color, con quien tiene hijos, y este hombre, el padrastro de Lazarillo, también termina preso. Entonces, en la ruina total, con más hijos, la mamá de Lázaro no sabe qué hacer y le dice a Lázaro que es tiempo de que él se vaya de la casa porque es una boca menos que alimentar. Y se entera que hay un ciego que está allí pasando por la ciudad de Salamanca, y allí llega a un trato. La mamá de Lazarillo llega a un trato con el ciego. Le dice: toma a mi hijo por tu criado, pero dale de comer y dale un techo donde dormir. El ciego le promete, le dice que sí, que lo va a tratar bien a su hijo, que está bien, que él como ciego necesita de un criado que le ayude porque no puede ver, ¿ya? Entonces llega un acuerdo así, Lázaro se despide de su mamá, ¿sí? Y empieza su vida como sirviente del ciego, ¿sí? Que es el tercer personaje que tenemos aquí anotado. El ciego es el primer amo de Lazarillo y es a la vez, como dice nuestra anotación, el que le enseña más de la vida. Porque Lazarillo llega a las manos del ciego como un niño inocente, ¿sí? Un niño inocente que debe cuidarse del ciego. Dice la obra que en una parte, solo cuando habían empezado, eran inicios de la convivencia entre Lazarillo y el ciego le dice que se acerque a una piedra porque quiere que escuche lo que hay dentro, que suena, dice, como río. Lazarillo inocente
pues pega su cara a la roca lo más que pueda y en eso el ciego agarra la cabeza de Lazarillo y lo changa contra la roca y le da una lección de vida. Le dice, no confíes en nadie. Si tú vas a ser el sirviente de un ciego, tienes que ser más vivo que el ciego mismo. Ese es el momento en que Lazarillo ve que la vida con el ciego no va a ser nada fácil y tiene que ponerse vivo porque el ciego no lo alimenta. Y en la novela pues se muestra cómo Lazarillo se las ingenia para robarle comida al ciego, ¿sí? Y nos muestra cómo al final Lazarillo se venga del ciego. Ya mayor, ya más grande y todo, le dice al ciego, tiene que cruzar un pequeño riachuelo y el ciego le dice, llévame por un lugar donde yo pueda saltar, correr, tomar vuelo y saltar a la otra orilla. ¿Ya? Y Lazarillo lo lleva por un lugar, le dice, ven, aquí está el mejor lugar para que tú puedas saltar porque aquí el riachuelo es corto y tú vas a poder saltar de un lado a otro. Le dice, toma vuelo, ya, y él toma vuelo, toma más vuelo, porque no vaya a ser que no alcances a llegar a la orilla. Y el ciego pues, le hace caso y toma todo el vuelo y había quedado un trato. Le dice, cuando te digo saltas con todas tus fuerzas para que llegues a la otra orilla. ¿Ya? Entonces el ciego corre y cuando, a la orden de Lazarillo le dice salta y el hombre salta con la intención de cruzar al otro lado del río, pero Lazarillo lo había llevado donde había una gran roca y el ciego, ¡pum!, se dio de cabeza contra la roca. El leer la obra nos hace ver allí la venganza de Lázaro. Y le dice, ¿no? Le dice, tú me has enseñado mucho en esta vida, pero yo ya no voy a estar más contigo. Y se va, lo abandona el ciego para buscarse otro amo, pero antes de eso se venga de lo que el amo le había golpeado, asumimos, algunos años antes. La obra de Lazarillo cuenta cómo Lazarillo va a cambiar de amo consecutivamente. Muchos amos tuvo. ¿Y por qué cambiaba? Porque le iba mal en todos ellos. Muchos de esos amos eran gente religiosa, clérigos, monjes, que eran tacaños, ladrones, como el clérigo que menciono acá, sí, que fue su segundo amo, que era pues un hombre corrupto y que teniendo no le daba de comer a Lázaro y entonces al final también lo abandona y así la decadencia de la sociedad española de esa época se muestra en esta obra, ¿sí? Particularidades de la obra. Perdón, no te he contado cómo acaba la obra. Al final, el Lazarillo encuentra un amo que lo trata más o menos bien, pero ya más grande, porque ya no es un niño. Él también acepta un trabajo, ¿no? Y en ese trabajo conoce a una joven con quien se casa y tiene sus hijos, es decir, forma una familia y con un trabajo estable, Lazarillo ya se queda más tranquilo y se estabiliza ya y no tiene que pasar las penurias de hambre y de pobreza que tuvo que pasar cuando era niño. Particularidades de la obra. Se publicó en el año 1554 como una obra anónima. ¿Por qué? Los estudios asumen de que de la razón de la publicación de esta obra anónimamente tenía que ver con el miedo del autor porque criticaba a muchas personas y sobre todo a la Iglesia Católica. Y por eso es que, y el miedo del autor de la obra estaba muy bien fundada, porque mira, la Inquisición, la Santa Inquisición, ¿sí? Prohibió a la obra, lo puso como un libro prohibido, la compra y venta de Lazarillo de Tormes 4 años después, 5 años después, el Lazarillo era un libro prohibido. ¿Por qué? Porque, ya te dije, hablaba mal de algunos clérigos y de los malos pasos en que la Iglesia Católica sus dirigentes estaban andando mal, ¿sí? Mira este dato, 14 años después, de 1559, se vuelve a permitir la emisión, la venta de este libro, El Lazarillo de Tormes, pero con la aclaración de que el autor ha tenido que, las editoriales han tenido que cortar fragmentos, obviamente los fragmentos en donde quedaba mal parada la Iglesia Católica,
y esa edición no prosperó, no gustó, ¿sí? Y al pasar los años ya se olvidó de esta norma y el Lazarillo de Tormes ha llegado hasta nosotros como una obra completa, sin filtros, ¿sí? Sin prohibiciones y donde se desnuda cómo era la sociedad de esa época. Chicos, espero que ustedes lean, yo les voy a mandar un fragmento de la obra de Lazarillo de Tormes, léanlo, ¿sí? Y vean allí entonces cómo es la evolución también de Lazarillo, que de niño inocente pasa a ser un hombre astuto. Cuídense mucho, chicos, nos vemos en la próxima clase, nos vemos.